Hola, muy buenas tardes y bienvenidos. Continuamos con el ciclo La investigación UAM presente ante la pandemia. Hoy hablaremos del futuro del trabajo y la pandemia. Nos acompañan esta tarde el doctor Enrique de la Garza Toledo. Es doctor en sociología por el Colegio de México, con postdoctorados en las universidades de Warwick, Inglaterra, Berkeley, California, Cornell, Nueva York y en la Universidad de Texas, Estados Unidos. Realizó estancias de investigación en la Universidad de Roma, Italia, Barcelona, España y Évry, Francia. Sus especialidades son la sociología del trabajo, las relaciones industriales, la metodología de las ciencias sociales y la teoría social. Ha recibido el Premio Nacional de Economía, el Premio Anual de Investigación Económica en 3 ocasiones, el Premio Nacional de Investigación Laboral 2 veces y es Premio Nacional de Ciencias y Artes 2009. Profesor fundador y distinguido de la UAM, es investigador emérito del SNI. Actualmente es profesor en el doctorado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. También nos acompaña el maestro Mariano Caso. Es sociólogo por la Universidad de Buenos Aires y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Guadalajara. En 2019 realizó una estancia de investigación en el Institute of the Americas en la University of College London, con el proyecto Análisis del Sindicalismo en México. Actualmente es doctorante en estudios sociales, con línea en estudios laborales en la UAM, Unidad Iztapalapa. Bienvenidos. Doy la palabra al doctor Enrique de la Garza. Bienvenido, doctor. Adelante. Sí, sí, muchas gracias. Voy a ampliar la pantalla, ¿está bien? ¿Sí? Para que comparta su presentación. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muy bien. Entonces quiero agradecerle a, a mis colegas de Rectoría General que me hayan invitado para presentarles algunas reflexiones acerca de las consecuencias del COVID, pero relacionados con el trabajo, con la manera de trabajar. Esto no lo voy a hacer suplantando a un especialista en cuestiones de salud o de, o de salud pública, que no es mi especialidad, sino lo voy a ubicar dentro de una polémica que es muy importante en la ciencia social y que viene de atrás y que habla acerca del futuro del trabajo en el mundo y en particular en América Latina. Yo me voy a concretar a América Latina y cuál es la modificación que impone la emergencia de la pandemia en esta discusión que viene de atrás. Ya tiene tiempo, pero en el momento más cercano, el año 2019 fue una de las polémicas más importantes que se dieron en el plano de la sociología, es decir, cuál era el futuro del trabajo relacionado con la informatización de los procesos productivos y la automatización. Si me ponen la siguiente. Fue eh, una polémica que decía yo viene de atrás y que su último momento fue el año pasado. Aparentemente se suspendió durante los primeros meses de la pandemia y ahora se ha vuelto a recuperar eh, con nuevos componentes, como voy a ver en la presentación. Eh, es decir, hay muchos modelos, no, todavía no, vamos para atrás. Hay muchos modelos que han tratado de predecir cuál es el futuro del trabajo. Sin embargo, tienen una serie de dificultades estos modelos, son modelos matemáticos de proyección del presente o del pasado hacia el futuro en este tipo de temáticas. Porque el futuro, al menos desde mi punto de vista, no es solo resultado de factores ajenos a la voluntad de los sujetos o al pensamiento de los sujetos, sino que llamados factores estructurales, sino que dependen también de las decisiones que tomen estos sujetos, los cursos de acción que emprendan, y no solamente de cuestiones o factores, llamémosle estructurales, por ejemplo, el crecimiento económico o ese tipo de factores estructurales. Es decir, influye también la subjetividad, que es la manera de pensar de la gente, las instituciones,
las negociaciones y también, ¿por qué no?, los conflictos. Eh, y entonces, sí cabe identificar dentro de qué parámetros que van más allá de nuestra voluntad, por ejemplo, el COVID hasta ahora, se fijan los espacios de posibilidades para que accionen los sujetos en la coyuntura. Estos parámetros pueden ser de la economía internacional, pero especialmente de las políticas que tienen que ver con las cuestiones del trabajo, que es el tema que nos interesa, y ahora muy vinculados con la pandemia, a la que sigue. Esto es una polémica, les decía yo, ya de larga duración dentro de la ciencia social, especialmente la sociología. Les voy a señalar nada más algunos momentos culminantes que tiene la discusión. Uno es el inicio de la década del 80 del siglo XX. Es decir, ahí hay una corriente llamada posmodernidad, que no voy a entrar a detallar, ni tampoco las que siguen, simplemente a mencionarlas, en donde se estableció que el trabajo ya había dejado de ser en el mundo del año 80 del siglo XX, eje articulador de las relaciones sociales. Eh, Luego hubo un señor Rifkin, que todavía está en activo, que habló del fin del trabajo, pero debido a la innovación tecnológica, es decir, fue una propuesta más sencilla en donde por automatización, pues los procesos productivos para generar el mismo volumen de la producción necesitarían menos trabajadores, y entonces esta tendencia a la automatización pues implicaría una tendencia hacia el fin del trabajo o una disminución apreciable de los que quedaran empleados. El señor Bauman, ya para la década del 90 del siglo pasado, habló del fin del trabajo como una fuente de identidad, es decir, mucho tiempo se dijo la gente se identifica con su trabajo y hace acciones colectivas relacionadas con este. Entonces Bauman trató de contradecir esta tesis diciendo que lo que caracteriza a las vidas laborales es una gran fragmentación, en donde las trayectorias laborales de la gente no son estables en un puesto toda la vida, sino que van cambiando y de manera muy heterogénea, de tal manera que dificulta que se identifiquen entre sí. Ya casi en el siglo XXI, las tesis de la financiarización establecieron pues que el valor, la riqueza ya no se genera en la producción, sino se genera en las finanzas, y que por lo tanto los procesos productivos ya no tienen la mayor importancia frente a la especulación financiera. Eh, y en estos momentos renace la discusión por la digitalización de los procesos productivos superior a los años anteriores y la introducción de el trabajo en plataformas y el work office, el trabajo en casa. Siguiente. Bueno, en esto hay cierto catastrofismo en estas discusiones. Un catastrofismo es pensar que el trabajo pues se aproxima a su fin, en el sentido de que solo las máquinas trabajarán por su cuenta o con un mínimo de trabajadores que los controlen. Eh, es decir, yo creo que tiene un componente importante más de carácter ideológico, ¿sí? El catastrofismo del fin del trabajo por automatización y robotización, por extensión de las tecnologías de la información y la comunicación, del 4.0, como el Big Data, la inteligencia artificial, los robots, Internet de las cosas o la impresión 3D. Y en estos momentos, por cómo con la pandemia se extendió el trabajo con plataformas, piénsese en el reparto de comida en las casas, pero utilizando plataformas, y también el work office. Está muy centrado esta discusión en estos momentos, pero desde 1919, o sea, el año pasado, en la llamada cuarta revolución tecnológica. Es decir, pero el impacto de la automatización e informatización que plantea la cuarta revolución tecnológica, pues hay que meterle más variables, porque no es simplemente cuestión de que cierto tipo de actividad técnicamente se puede automatizar. Por ejemplo,
Las maquiladoras. En México las maquiladoras son un sector económico muy importante que consiste principalmente de ensamblar mercancías como computadoras o bien televisores, ¿sí? A través de componentes. Eh, pero estas pueden robotizarse, sí, seguramente muchas de las operaciones de ensamblar piezas se pueden robotizar, pero el problema no es nada más si técnicamente se pueden robotizar, sino si las compañías les conviene robotizar, que ese es un tema un poquito diferente. Es decir, no basta con que técnicamente sea posible para que las compañías, sobre todo las grandes, emprendan ese camino. Depende del modelo económico que impera en cada país. En México, la joya de la corona del modelo económico es sobre todo el sector maquilador. Y el sector maquilador es un sector de ensamble en donde las piezas se van colocando como en un rompecabezas y la mano de obra no es muy calificada, no es un sector muy automatizado, a pesar de que pudiera automatizarse más. Y la razón no es puramente técnica, es decir, la razón no es que no haya robots capaces de hacer algún movimiento para ensamblar, sino la razón principal es que este es un país de bajo costo de la mano de obra, de tal manera que todavía el costo del robot en relación con el costo de la mano de obra resulta favorable el costo de la mano de obra para las empresas. Entonces, esto es un factor que va más allá de la parte técnica. Eh, y además, estudios que ha habido de larga plazo, digamos, en todo el siglo XX, muestran que no necesariamente después de una revolución tecnológica se traduce en una caída del empleo, porque hay luego muchos procesos de sustitución de unas actividades por otras que no existían. Es decir, la revolución tecnológica, cierto, ahorra empleos, pero puede crear otras actividades que sin esa revolución no existían y creo que es lo que ha sucedido muy frecuentemente, ¿sí? Eh, de tal manera que solo analizar la operación que se hace en el lugar de trabajo eh, oscurece mucho los conjunto de los factores que intervienen en este problema de crear más empleo o desempleo. Siguiente. Bueno, aquí tienen ustedes uno de los famosos modelos en donde nos habla, en el caso de los países de la OCDE, las posibilidades de automatización, ¿sí? Este, y donde habla de los empleos de alto riesgo de ser sustituidos, eh, sobre todo en los países europeos, pero también de otras regiones. Entonces, la barra azul pues representan los que pueden ser sustituidos. No es un porcentaje demasiado elevado, ¿sí? Este, siguiente, por favor. Bueno, aquí también tienen otro modelo en donde tratan de predecir hacia el futuro cercano cuál podría ser el tipo de empleos más afectados por la revolución tecnológica actual. Y entonces ahí lo ponen cualitativamente, pero lo calcularon cuantitativamente, en términos de cuáles son más fáciles de automatizar. Y entonces resulta que las tareas cognitivas que no son rutinarias, por ejemplo, el diseño de softwares y algunas parecidas, no serían tan fáciles de automatizar. Sí, en cambio, las tareas cognitivas y manuales rutinarias serían mucho más susceptibles de automatizarse, y también las tareas manuales no rutinarias, es decir, que no es un trabajo muy estandarizado, pues tampoco serían tan automatizables. Siguiente. Es decir, la experiencia histórica del impacto de las revoluciones tecnológicas en el empleo no muestra exactamente, como yo ya lo dije hace un momento, que a una revolución tecnológica que cualquiera puede suponer que es ahorradora de mano de obra, sigue un periodo de gran desempleo. No, digamos, aquí este estudio que les voy a presentar es muy interesante, si me ponen la siguiente, ¿sí? Lo que muestra es en casi todo el siglo XX, más bien todo el siglo XX,
y una parte del 21, lo que ha pasado con el empleo, con el desempleo en dos países claves, Estados Unidos e Inglaterra. En el caso en ambos, las puntas de la gráfica significa cuando hay más desempleo. Y entonces los grandes momentos de desempleo corresponden a las grandes crisis económicas, no a las grandes innovaciones tecnológicas. Los dos grandes momentos históricos de un poco más de un siglo es en la famosa crisis del 29, que es el primer gran pico, en donde entre más alta es la gráfica, es más el desempleo. Y el otro, pues está muy cercano a nosotros, porque corresponde a la gran crisis que tuvimos hace pocos años de 2008-2009. Es decir, los momentos en donde es posible identificar arranque de grandes revoluciones tecnológicas, no, las gráficas no muestran que están acompañadas de grandes tasas de desempleo. Siguiente. Es decir, los grandes modelos matemáticos tratan de hacer estas predicciones. Uno de los más famosos y más mencionados se llama modelo de Osborne. Este es un profesor de Oxford y bueno, hace una predicción pues bastante catastrofista de que el 47% de los puestos de trabajo serán sustituidos por máquinas, lo cual vamos a ver cómo puede ser una exageración si no se introducen otras variables. Eh, una crítica que se ha hecho a este modelo desde el inicio es que no analiza otras variables más que la tarea misma. Por ejemplo, si yo ensarto chips en un, en una carcasa, bueno, el ensartar chips lo puede hacer un robot, pues es probable que sí lo pueda hacer. Y entonces eso cuenta para Osborne como que puede ser sustituido el trabajador por la máquina. Pero le decía yo, esto depende de más variables, no solamente de la capacidad técnica que tiene la ciencia y la tecnología actual para automatizar. No introduce el factor de rentabilidad, lo que yo decía, es decir, en México eh, no hay tanto desarrollo tecnológico, no me refiero a la innovación, sino a la introducción en los procesos productivos, aunque sea a partir de la compra de la tecnología, en buena parte porque la mano de obra es muy barata, de tal manera que las tecnologías de punta pueden resultar menos rentables que seguir con la mano de obra barata. Esto es bastante notable en ese sector tan grande de la maquila que ocupa 3 millones de trabajadores aproximadamente. Eh, es decir, hay otra variable además de esa posibilidad técnica de automatizar. Eh, en el caso de los servicios, también es un problema que hay que volver más sofisticado. Es decir, hay robots que en alguna cafetería de Japón pues sirven a la clientela y le dicen, aquí está su café, ¿desea usted alguna otra cosa? Es decir, sí es posible, pero al parecer en los servicios personales cara a cara, todavía seguimos prefiriendo el trato humano, porque el trato humano pues nos permite platicar de cosas que el robot a lo mejor no puede contemplar todas las posibilidades, ¿sí? O decir alguna broma o digamos tener otro tipo de trato con el mesero para seguir con el ejemplo, de tal manera que aunque pudieran ser técnicamente automatizados, la gente puede seguir prefiriendo todavía un buen tiempo los servicios que prestan directamente personas. En cambio, el modelo de la OCDE contrasta mucho con el de Oxford, en donde dice que solo se robotizarán 9% de las ocupaciones y serán las tareas rutinarias, pero no las tareas reflexivas. Es decir, es realmente bastante caótica toda esta predicción siguiente porque se trata de modelos serios. La CEPAL también ha hecho predicciones eh, en donde dice el cambio más importante no va a ser el desempleo, sino las maneras de trabajar, ¿sí? Y señala con mucha precisión la CEPAL las limitaciones de estos modelos cuantitativos. Siguiente. Y volvemos sobre el fin de trabajo. Yo decía, históricamente no se demuestra que cada revolución tecnológica
se ha traducido en el largo plazo en una reducción del empleo. ¿Sí? Dice un especialista en estos temas alemán en cuanto a la robotización, dice que las tendencias no son tan claras como algunos modelos plantean. Y en América Latina están mediadas por otras variables. Por ejemplo, la polarización de los aparatos productivos. Es decir, en América Latina hay empresas que pueden ser muy modernas, que utilizan alta tecnología, sobre todo son grandes corporaciones, pero la mayor parte de los negocios pues utilizan tecnologías muy precarias y están ubicadas en la micro y la pequeña empresa. Entonces es poco probable que esta micro y pequeña empresa de manera amplia vaya camino rápidamente a la automatización. Es decir, ni tienen los recursos ni tienen la preparación para hacerlo, excepto pues un segmento muy especial donde también utilizan altas tecnologías. Eh, Esto tiene que ver con otro característica de nuestros mercados de trabajo en América Latina, que es el gran tamaño del sector informal. Es decir, en el caso mexicano, el sector informal, antes de la pandemia, ya después voy a hablar de la pandemia, pero la pandemia nos ha alterado todas las cifras, ¿eh? Antes de la pandemia, el 58% de la población ocupada estaba en el sector informal, pero el sector informal también puede incluir algunas tecnologías de punta, ¿cierto? Pero la mayor parte son trabajos precarios, con tecnologías rudimentarias. Por ejemplo, los que venden en la calle, que son una cantidad importante de informales, pues resulta realmente muy difícil que pudieran aplicar alguna nueva tecnología. También tiene que ver con las políticas sindicales, con la importancia de los servicios. Es decir, en México la mayor parte de la población ocupada no está en la industria, sino está en los servicios. Pero la mayoría de esos servicios pues están dentro de este sector informal, la venta en la calle, la venta de comida en la calle, los vagoneros que venden dentro del metro, etcétera. Y entonces estos servicios, pues se les llama servicios precarios y pues es muy difícil pensar que puedan transitar hacia las tecnologías de punta. Y esta rentabilidad del costo del robot con respecto a la mano de obra siguiente, es decir, eh, hay varios modelos productivos que están en juego en el mundo y no uno solo, para hablar de otro nivel de la discusión. En América Latina hay dos grandes modelos productivos. No quiere decir que solo estos existen, sino son los punteros, los más importantes en el empleo, los más importantes en la exportación, en la inversión, etcétera. Hay un modelo que corresponde a países como México y a algunos países centroamericanos, que es el modelo manufacturero exportador. Es decir, a partir sobre todo de los años 80 del siglo XX, se instala una gran cantidad de maquiladoras, pero las maquiladoras son eminentemente manufacturas. Hay una pequeña proporción en servicios en maquiladoras, pero no es mucha, ni tiende a crecer tanto, sino son manufacturas maquiladoras que se instalan en el país y son filiales de grandes corporaciones o subcontratistas de grandes corporaciones que hacen productos o piezas que se exportan en el caso de México, sobre todo a los Estados Unidos. Y entonces, por el otro lado, en el Cono Sur, eh, tenemos otro modelo de producción, que es el modelo extractivista, es decir, el modelo de extracción de productos del sector primario, es decir, de la agricultura, de la ganadería, la minería, que en México, por supuesto, existe, pero la parte, yo le llamaba la joya de la corona del modelo económico, pues ha sido desde hace unos 30 años o un poco más la maquila, y la maquila es parte de este modelo manufacturero exportador. Y entonces, en este modelo manufacturero exportador, ¿cómo son los trabajos? Los trabajos son de bajos salarios, es decir, no les traje las cifras, pero el salario que se gana en promedio en la maquila es inferior al que se gana en la industria manufacturera en general en México, con intensificación del trabajo. En general es un trabajo rutinario, ¿sí? En donde hay que hacer movimientos con herramientas sencillas,
o con otras herramientas menos sencillas, pero rutinario, estandarizado, medido, ¿sí? A través de técnicas de organización del trabajo, pues que se puede identificar con el Taylorismo, un señor que inventó esto desde inicios del siglo XX, y que además se han caracterizado por una alta rotación voluntaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque por la intensidad del gasto de la mano de obra, porque los salarios no son muy buenos, porque tampoco son buenas las prestaciones, y entonces está muy estudiado esto, como trabajadores de la maquila, pues desertan, renuncian, ¿no? Porque los corran, y 3 meses se quedan en su casa, sostenidos por otros miembros de la familia, eso está estudiado y cuantificado, ¿sí? O bien se van al sector informal, donde en algunas ocasiones ganan más que en la maquila, ¿sí? Es lo que pasa, por ejemplo, en Guanajuato, donde la industria automotriz ha tenido problemas. ¿Por qué? Porque por los bajos salarios se le van al sector informal, a la venta callejera, ¿sí? Y entonces todo esto puede tener repercusiones en la propia productividad, ¿sí? Eh, hay una insatisfacción en el trabajo, hay estudios sobre eso, pero esa insatisfacción no toma la forma de la huelga o la protesta colectiva. ¿Por qué? Porque los sindicatos son sindicatos de los que en México se llaman de protección, que no protegen a los trabajadores, sino a las empresas, sino abundan las demandas individuales, es decir, los trabajadores acuden a un despacho de abogados, emprenden una demanda contra la empresa y sacan algún dinero, ¿sí? Entonces, decíamos, el siguiente, eh, las políticas gubernamentales y sindicales en América Latina también influyen sobre esto, ¿sí? Eh, los asalariados sindicalizados en América Latina no son muchos. En 2016 eran apenas el 17%, ¿sí? Y en los primeros años de los gobiernos de izquierda, ¿se acuerdan? Hubo una época con gobierno de izquierda, sobre todo en el Cono Sur, aunque también en Centroamérica. Mejoró el empleo, mejoró la sindicalización, mejoraron los salarios, disminuyó la pobreza hasta aproximadamente 2013. Ya después la situación cambió, ¿sí? Eh, la vuelta al neoliberalismo, es decir, el modelo económico que había privado y que suspendió a principios de siglo en algunos de estos países, puso nuevamente énfasis en la inversión extranjera, en una economía muy dependiente, economías dependientes de la exportación, ¿sí? De tal manera que los salarios nuevamente se volvieron factor de atracción de inversión extranjera y de competitividad, como yo lo mencioné con la maquila, ¿sí? Entonces, en los años recientes, antes del COVID, hubo un crecimiento lento de la economía en América Latina, en parte por caída de los precios de las materias primas que se obtienen en la región, eh, y la desocupación creció, sobre todo en jóvenes. Siguiente. Bueno, sobre la informalidad, decíamos que esta es una variable muy importante que hay que introducir antes de tomar una decisión acerca del futuro de si va a aumentar la automatización. Eh, es decir, en América Latina predomina el trabajo en servicios. Yo lo dije, aquí vienen las cifras: 64% de la población ocupada. La industria está relativamente estancada en 24%. Hay una clara decadencia del empleo en la agricultura, y los trabajadores por cuenta propia tampoco son la mayoría, sino la mayoría son 27%, y la mayoría son asalariados. Siguiente. Eh, Antes del COVID ya había una tendencia mundial al, al crecimiento de la informalidad. Incluso la informalidad ya había crecido en países desarrollados como España o como Francia, e incluso en el mismo Estados Unidos. Eh, digamos, este crecimiento de la informalidad eh, también tenía varias causas. Es decir, hubo cambios en las regulaciones, léanse leyes laborales, hacia mayores desprotecciones de los trabajadores asalariados. Hubo una precarización y desprotección a través de las cadenas de valor. Es decir, la formación de grandes cadenas de valor es un fenómeno de pocos decenios. Es decir, estas cadenas de valor
pues van armando eslabones entre países en donde unos producen una cosa, otros producen lo complementario y se va llegando como ejemplo al automóvil final. Eh, Pongo nuevamente el ejemplo de las maquiladoras. Las maquiladoras en México son sobre todo productoras de autopartes, no productoras del auto terminado. Y la exportación principal de México es de autopartes, no de autos terminados. Sí se exportan autos terminados, pero el valor de la exportado no es tanto. Pero las autopartes también necesitan partes que necesitan ser ensambladas. Y estas partes pueden provenir de países como Vietnam, como Filipinas, como Bangladesh, por ejemplo, en el caso de la maquila de ropa, ¿sí? De costura de ropa, de tal manera que cada uno de esos se le llama eslabones, eslabones de la cadena de valor o de la cadena productiva. Y en ellos puede haber muchos desniveles tecnológicos y también muchos desniveles en términos de salarios y demás garantías para los trabajadores. Es decir, el trabajador del ensamble final en Estados Unidos, pues tiene en promedio alrededor de $35 por hora en el ensamble final de automóviles, pero está muy lejano de lo que ganan los trabajadores mexicanos, sobre todo de las maquiladoras de autopartes. Y si vamos para atrás, pues los de Vietnam están todavía más bajos y los de Filipinas también, y no hay una tendencia general a la igualación del nivel tecnológico en las cadenas de valor, sino al contrario, al mantenerlas, aprovechando los bajos salarios y desprotecciones de leyes laborales, donde también hay mucha heterogeneidad. Eh, entonces, los últimos años se caracterizaron por una pérdida muy fuerte a nivel mundial de la fuerza sindical, es decir, para proteger a sus afiliados, y de la capacidad de negociación. Esto también ha jugado de manera muy importante en términos de qué modelos productivos y qué tecnologías establecer. La informalidad ya la mencioné, y vamos a la siguiente. Es decir, hay un nuevo concepto, trabajo atípico, ¿sí? En donde están incluidos los contratados por tiempo definido, es decir, para hacer solas ciertas tareas, el trabajo temporal, que es notable sobre todo en agricultura, en grandes campos agroindustriales, pues trabajadores de la cosecha no se emplean permanentemente, sino solo por temporada. Se han extendido mucho los trabajos contratados a través de agencias, por ejemplo, Manpower. Es decir, Manpower lo que hace es contratar trabajadores que permanecen legalmente como sus trabajadores, pero enviados a una empresa productiva. Es decir, Manpower no es una empresa productiva, es una contratadora, pero el trabajador que va a la empresa productiva eh, legalmente no aparece como de esa empresa productiva, sino de Manpower. Esto les pongo el ejemplo de la Hewlett Packard que ensambla computadoras en Guadalajara, Jalisco. Es decir, hay una empresa como Manpower que contrata al trabajador, lo envía o le dice que vaya a trabajar a la Hewlett Packard, pero no son legalmente trabajadores de Hewlett Packard, sino son trabajadores de Manpower que aparece como una especie de subcontratista, pero solo para la contratación de personal, de tal manera que cualquier problema laboral, el problema laboral es, es de Manpower, no de Hewlett Packard, ¿sí? Está la extensión del llamado empleo encubierto como si no fuera salarial, sino como una relación mercantil donde yo te vendo una hamburguesa y tú me das un dinero. Es el caso de los choferes de Uber. Es decir, los choferes de Uber legalmente en México no son asalariados de Uber, sino son propietarios o bien rentan su automóvil a alguien y, y Uber les da un porcentaje de lo que se obtiene del traslado de pasajeros. Pero la plataforma de Uber los controla minuciosamente, de tal manera que no les paga un salario, sino les da una comisión. Y estos trabajadores, de acuerdo a la legislación mexicana, no están considerados como asalariados
y por lo tanto no tienen ningún derecho laboral. Es decir, no tienen vacaciones, ni tienen aguinaldo, ni tienen seguridad social. Y entonces esto se ha extendido mucho, que es el trabajo a través de plataformas. La entrega de comida a través, pedida a través de plataformas, pues precisamente con el COVID se ha extendido mucho, pero ya existían fuertes antecedentes, ¿sí? Está el tema de los trabajadores dependientes, pero no asalariados. Es el caso de los que en Secretarías de Estado trabajan por honorarios. El trabajador por honorario no está considerado en México como asalariado y por lo tanto no tiene derechos laborales, es decir, no tiene derecho a aguinaldo, jubilación, seguridad social. Si alguna vez lo tiene es por simple buena voluntad de quien lo emplea, pero no porque la ley lo proteja. Y entonces, estas son casos en donde una relación laboral se trata como una relación mercantil, es decir, tú me vendes un servicio, yo te pago y se acabó todo tipo de compromiso. Y una cosa que también se está extendiendo es el trabajo por llamada, es decir, en Walmart hay cierto tipo de trabajadores que deben de estar al pie del cañón del teléfono celular en el momento que la empresa los llame porque aumentó la demanda del servicio, se necesitan más empleados para ciertas cosas. Entonces, por favor, tienes una hora para reportarte en tal tienda Walmart. Y bueno, si no cumples, ya sabes que ya no se te vuelve a llamar. Y se te contrata por hora y al terminar esa demanda, ese pico de la demanda de trabajador, porque los compradores aumentaron, pues en ese momento te vas a tu casa y esperas la siguiente llamada. Siguiente. Eh, es decir, los gobiernos han establecido iniciativas, prácticas, a veces muy antilaboralistas para atraer la inversión extranjera, ¿sí? Eh, en algunos casos se trata de trabajadores que quedan excluidos de la regulación, ya mencionaba yo los que trabajan como los choferes de Uber, ¿sí? Que están excluidos de la regulación, es decir, no están protegidos. Ellos no pueden ir a una junta de conciliación a quejarse porque no tienen derecho de quejarse, ¿sí? En otras ocasiones ha habido limitaciones a la libertad de afiliación sindical o acoso a los sindicalistas. En Colombia hay una gran cantidad de asesinatos de líderes sindicales, ¿sí? La extensión del trabajo precario, del parcial, del independiente pero subordinado, tiempo determinado, lo que ya dije, y con afectaciones a veces del medio ambiente, piensen en algunas mineras con las que hay litigios importantes por desechos peligrosos que han echado a los ríos y que a veces no contribuyen al desarrollo local, es decir, no logran realmente la formación de clústeres o de cadenas productivas internas al país, puesto que casi todo lo importan. Adelante. Sí, adelante. Es decir, no, pero eh, aquí entran de manera importante el papel de las multinacionales a nivel global. Se calcula que hay unas 70,000 empresas multinacionales que dan empleo a 70 millones de trabajadores en el mundo, pero están principalmente en servicios, no en manufactura. También en manufactura está la General Motors, etcétera, pero están sobre todo en servicios. Y si se consideran las cadenas de valor, no solo los empleados directos de estas grandes corporaciones, es decir, sino se consideran también a los que elaboran productos para estas sin ser filiales, sino como subcontratistas, la cantidad de empleados puede llegar a 453 millones. Eh, 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 esto no ha tenido una correlación con el bienestar social, ¿sí? Eh, y entonces ahí yo decía, en la cadena, esas cadenas que a veces son muy complejas y que pasan por muchos países subdesarrollados, desarrollados, eh, pues hay varios modelos que pueden estar engarzados o combinados, ¿sí? Siguiente. Bueno, hay algunas consecuencias.
contratación de escaso personal calificado. Es decir, en algunos de estos eslabones, lo que se hace es contratar trabajadores no calificados, fomentar consumos inadecuados, por ejemplo, bebidas muy azucaradas, desentendimiento de necesidades del país, pérdida de control de las instituciones o actores locales por el carácter multinacional. Siguiente. Un problema más allá de la robotización es el de la relación de fuerzas desventajosa para los trabajadores, es decir, sindicatos muy debilitados o muy sometidos a las empresas o los gobiernos, ¿sí? Bueno, hay mucho que decir, pero en la siguiente gráfica, siguiente, pueden ver lo que ha sucedido desde los años 70 hasta casi el tiempo presente con el reparto de la riqueza generada, del Producto Interno Bruto generado en los países desarrollados, que sería la línea azul, y en los subdesarrollados, que ahora se les llama de otra manera, que es la línea naranja. Es decir, el porcentaje que le toca a los trabajadores de lo que generan las empresas en su conjunto en el mundo, divididos en desarrollados y no desarrollados, ha ido permanentemente para abajo, ¿sí? Es decir, a diferencia del periodo anterior, en donde más bien sucedió lo contrario. Esto está correlacionado con sindicatos muy débiles que no han sabido reponerse del advenimiento de ese modelo económico que predominó desde finales de los 70 hasta la actualidad, diríamos. Siguiente. Eh, Algunos dirán, bueno, es que depende de la productividad. Pues no. Aquí en esta gráfica pueden ver que la productividad laboral siguió una trayectoria más elevada, que es la línea de arriba, con respecto de los salarios. Es decir, la productividad laboral creció y los salarios crecieron mucho menos. Siguiente. Ahora sí vamos a la pandemia. En América Latina, bueno, pues extenderse a otras regiones del mundo. Los sectores más afectados han sido el comercio, restaurantes y también la manufactura, por el cierre de actividades, pero no tanto la agricultura. Más afectado ha sido el trabajo por cuenta propia que el asalariado, con una gran contracción del empleo informal, como hay cifras muy notables en México. Ha sido más el impacto en empresas micros y pequeñas, formales, que en las grandes. Y el desempleo en América Latina se ha disparado enormemente, hasta llegarse alrededor de casi 12 millones de nuevos desempleados en lo que va en lo de 2020. También ha sido muy fuerte el impacto en la pobreza extrema. En 2020 aumentó la pobreza extrema casi 16 millones, eh, eh, perdón, de 16 millones pasó a 83 millones, lo cual pues es una barbaridad. Y los estratos medios y altos de la población han sido los menos afectados. Siguiente. Nuevamente aquí se retomó la polémica acerca del futuro del trabajo. El futuro del trabajo post pandemia, ¿se entiende? En la pandemia ha sido brutal el efecto, pero post pandemia todos esperamos que algún día pase esta ola de infecciones, eh, posiblemente por alguna vacuna, pero todos esperamos eso. Entonces, ¿qué pasará con el trabajo? Bueno, aquí es donde se introducen dos elementos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, el trabajo en plataformas y el trabajo en casa. No quiere decir que el trabajo en plataformas exista hasta ahora, ni tampoco el trabajo en casa, ya existía, pero durante la pandemia se han extendido mucho, ¿sí? Este, y nuevamente están los catastrofistas que dicen, pues ya nunca se recuperará los niveles de empleo de antes y que los únicos que están en posibilidades de tener empleos, pues van a ser los más capacitados, sobre todo en temas de informática y computación, ¿sí? Eh, Se dice que los más afectados pues serán los de trabajo manual en América Latina, la que está en el sector formal, ¿sí? Y que las compras en línea, como ya está, llegaron para quedarse. Lo mismo que la compra dentro de esta, la compra de comida a distancia.
Eh, bueno, en estos momentos, pues se nos está sugiriendo que el trabajo del profesor a distancia, pues también llegó para quedarse, se fijan ustedes. Entonces es parte de estas predicciones acerca de qué va a pasar con el trabajo. Eh, Sin embargo, la OIT, antes de esta crisis, es decir, el año pasado, calculaba que solamente el 8% trabajaban en la casa y que además esos que trabajaban en la casa no lo hacían a través de la informática, sino que eran la mayoría trabajos muy tradicionales como la costurera contratada por alguna empresa para que cosiera las piezas de la prenda de vestir, pero no a través de la informática. Siguiente. Eh, el trabajo en casa pues tiene algunas limitaciones. Hay trabajos que no se pueden realizar en casa de los actuales. Por ejemplo, la manufactura en líneas de producción, piénsese la maquila, en donde en la línea de producción se van agregando al televisor, pues piezas por parte de trabajadores que están formados, eh, digamos, poniendo cada uno una pieza, aunque a veces hay equipos de trabajo, pero eso no altera demasiado lo que estoy diciendo. Esto no es posible realizarlo en casa, ¿sí? Es decir, esto se tiene que hacer en la fábrica. ¿Por qué? Porque no me puedo llevar la pieza, ponerla lo que yo acostumbro insertar y luego devolverla para que otro la inserte, pues eso no sería posible, ¿sí? Eh, Algunos actualmente calculan que en Estados Unidos solo el 35% de los trabajos podrían realizarse en casa, ¿sí? Y entonces nuevamente, sobre esto del trabajo en casa influye el tema de lo formal, informal, ¿sí? Es decir, no nada más de si técnicamente es posible, sino a pesar de que pues, diferencia entre la gran empresa y la microempresa, la diferencia entre industria, servicios, agricultura, ¿sí? Y en esta temática también influye si las soluciones digitales para el trabajo en clase, pues influye también qué porcentaje de la población tiene internet. Sabemos que no toda la población tiene internet ni tiene computadora y cuáles son las habilidades para el manejo de lo computacional, que eso también es importante. Es decir, no todos los trabajadores tienen ese conocimiento y habilidad. Siguiente. Y entonces la digitalización también tiene sus puntos oscuros. En los Estados Unidos hay varias polémicas emprendidas que en México yo diría no han pasado. Una polémica viene de las grandes gerencias. Es decir, eh, el trabajo de oficinas es más susceptible de realizarse en casa. Y efectivamente, grandes corporaciones enviaron a una parte importante de sus oficinistas a casa para trabajar a distancia, utilizando las computadoras. Eh, pero el debate en las grandes gerencias, no estoy hablando de los sindicatos ni de los trabajadores, es si es conveniente una vez que pase la pandemia, continuar con el trabajo en casa e incluso extenderlo. Y aquí las opiniones de la gran gerencia se dividen. Es decir, hay unos que dicen que sí, pero hay otros que dicen que no se tiene la misma productividad, que los trabajadores son más creativos cuando tienen relaciones cara a cara que a través de la red, eh, que, que es mejor la vuelta nuevamente a las oficinas, ¿sí? Y la otra gran polémica es si aún en los países desarrollados la digitalización de los trabajos, entre otros el trabajo en casa, va a ser un factor más de desigualdad. Y a esto le llaman la brecha digital. Es decir, no todos tienen las mismas capacidades ni tienen los mismos equipos para manejarse informáticamente, pero sobre todo el conocimiento y habilidades, ¿sí? Y entonces ya hay estudios empíricos que muestran que hay desigualdades importantes en los Estados Unidos por raza, por género, por edad, por clase social.
y que en Estados Unidos los segregados digitales son sobre todo afroamericanos y latinos, también los migrantes, las mujeres y los trabajadores por su cuenta, ¿sí? También algunos han señalado que en el teletrabajo, como es un trabajo en general eh, o muy poco regulado o nada regulado, es decir, eh, no hay regulaciones, leyes que establezcan cuáles son los límites de jornada de trabajo, de intensidad en el trabajo, si se tienen derecho a descansos intermedios. Es decir, el coronavirus encontró ya un terreno eh, reconocido como teletrabajo y también trabajo en plataformas, pero con su extensión han comenzado a notarse problemas como la falta de regulación del teletrabajo, ¿sí? Por ejemplo, regulación de cuáles son los días de trabajo. Bueno, sucede que el gerente, pues muchas veces se comunica con el empleado en los fines de semana, cosa que antes no sucedía con el trabajo presencial, o bien a las 10 de la noche, de tal manera que rebasa la jornada de trabajo, o los días de descanso, el 16 de septiembre, ¿sí? Y entonces algunos comienzan a hablar de un problema eh, muy grave que va más allá de la cuestión laboral y le llaman la colonización del espacio privado de vida por las gerencias o por el capital o por las empresas. Colonización, pues quiere decir se mete directamente la empresa en tu vida privada y en tu espacio privado, que sería en este caso los hogares, y trata de imponer reglas informales de cómo trabajar, de cuándo trabajar, de cuánto trabajar, de cómo contestar, de cómo comportarse. Y el problema que también ha sido muy mencionado es que a falta de estas regulaciones, en muchos casos en el teletrabajo, parte de los gastos recaen en el propio trabajador, por ejemplo, el gasto de electricidad, de internet, el uso del espacio de trabajo. Es decir, hay problemas. Hay algunas iniciativas en algunos países para regularlo, pero todavía muy insuficientes. Es el caso de Argentina, pero en el caso de México no hay nada. Es decir, en el caso de México, pues eso está esperando y no sabemos cuándo suceda. Siguiente. Esto también pasa con el trabajo en plataformas. Ya existía. El Uber, por supuesto, existía antes, pero ahora se ha extendido más para el reparto de productos en las casas, también hacia las empresas. Esto es muy notable. Si bien las plataformas pueden considerarse alta tecnología, en realidad los trabajadores que hacen los repartos, pues lo que hacen es manejar una handheld, como se le llama, es decir, una mini computadora de mano, pero para las operaciones más simples, como es, pues tienes que pasar por tal televisor para llevarlo a tal lado, ¿sí? A tal persona. Y tener que reportar ahí que fue entregado o que se firma, ¿sí? Entonces es un uso muy simplificado de estas tecnologías que en la parte logística, es decir, aquella parte que no se ve y que no es la de reparto, pues implica calificaciones altas. Pero los repartidores son normalmente de baja calificación. Se le podría llamar una mano de obra descalificada. Esta que nos trae los alimentos a la casa, pues sería muy exagerado llamarle mano de obra calificada, ¿sí? También es una mano de obra mal pagada y también muchas veces sin derechos laborales. Es decir, aquí se da nuevamente la paradoja de que detrás hay una plataforma que tiene alta tecnología, pero que está combinada en la base con un trabajo precario y poco calificado. Siguiente. Finalmente, ¿qué nos espera el futuro? La utopía de la visión optimista es, pues todos vamos hacia ser trabajadores informáticos y demás, o hacer trabajo creativo, mejor pagado, más calificado, menos controlado a laborar en la casa, ya vimos que no es tan cierto, ¿sí? Está la otra perspectiva, que diría que la mayoría de los trabajos no habrá automatización, ni digitalización, ni se realizarán en casa a través de las redes.
En cambio, sí habrá en la post-pandemia una enorme cantidad de demandantes de trabajo. ¿Por qué? Porque si bien la cantidad más grande quedó sin actividad productiva, en parte debido al cierre de actividades para que no hubiera contagios, ahora también está presente la falta de demanda. Es decir, la población tiene menos recursos, demanda menos y también eso afecta y no solamente el confinamiento. Y entonces, ¿cuándo se recuperará la capacidad de demanda de la población para que crezca la producción y crezca el empleo? Eso está por verse, ¿sí? Algunos trabajadores en el sector formal eh, ahora han vuelto al trabajo, pero otros permanecen con salarios reducidos, otros permanecen nominalmente empleados, pero sin salario. Es decir, hay una diversidad de formas de cómo ha afectado la pandemia y si todos van a volver a sus originarios lugares de trabajo, lo cual es bastante difícil. Es decir, eh, una gran cantidad de demandantes de trabajo. Una parte van a ser estos que fueron enviados a su casa, pero también están las nuevas generaciones, es decir, en un año pues hay nuevos jóvenes que demandan trabajo y que no lo tenían, simplemente se incorporan o tratan de incorporarse a la vida productiva. Y entonces, en esas condiciones, creo que las empresas encontrarán una gran abundancia de mano de obra y por simple oferta y demanda y sin sindicatos pues que son muy protectores, pues el futuro para mí apunta más a que las empresas van a pagarles menos. Ya tenemos detectados casos de que han sido llamados a volver al trabajo, pero ahora te pagamos menos. Esto ya lo tenemos reportado, ¿sí? Es decir, ¿quieres que te volvamos a ocupar? Bueno, pero te vamos a pagar menos que antes de la pandemia. Eso ya está en actuación. Entonces, la tentación de pagar menos frente a una enorme masa que quiere trabajar y eh, aprovechar la mano de obra barata. Esto jugará en contra de la automatización y la digitalización, ¿sí? Como yo mencionaba antes para el caso de las maquilas. Eh, y para las empresas está en debate esta ventaja en la productividad utilizando el homework, ¿sí? Aquí tendríamos que incluir el trabajo educativo, en especialmente el universitario. Es decir, en la UAM hemos transitado hacia el trabajo no presencial de los profesores, es decir, los cursos o los UEA a través de la red. Eh, pero sí han hecho varios seminarios, habría que agradecer que se haya hecho esto, pero creo que necesitamos discutir mucho más acerca de si el homework llegó para quedarse o es una medida de emergencia, pues frente a una pandemia que nadie pensaría, o pues al menos yo no pensaría en volver a clases presenciales todavía en este momento. Pero si en algún momento pasa la pandemia, vale la pena discutir si habría que volver a lo presencial masivo como estábamos antes, o no necesariamente y llegó para quedarse. Bueno, esto amerita una discusión muy seria, diría yo. Eh, eh, También va a influir mucho esta gran debilidad de los sindicatos. Es decir, eh, por ejemplo, los sindicatos universitarios no han ni dicho prácticamente ni palabra acerca de estas situaciones, o han dado su opinión de si el trabajo a distancia, la educación a distancia o presencial. Es decir, han quedado pasmados nuevamente como han venido haciendo desde hace varios decenios, ¿no? Este, y entonces no parecen ser una fuerza con capacidad para oponerse o impulsar alguna alternativa. A lo mejor me equivoco, ¿sí? Eh, eh, Siguiente. Y el futuro más que determinado en forma determinística, como plantean estos modelos de los que hablé al inicio,
Es decir, el futuro no está predeterminado, de tal manera que no cabe que esos modelos nos digan, dentro de 10 años va a pasar esto, sino depende también de los actores sociales y de las instituciones y de muchos factores como los que yo mencionaba, de tal manera que en todo caso hablar del futuro es hablar de un espacio de posibilidades para las decisiones y las interacciones de los actores que están involucrados, no tanto una línea recta que tiene que suceder, esto sería un determinismo pues donde lo que tiene que suceder sucederá y no hay de otra, no, sino que no es un voluntarismo porque está acotado dentro de ciertos parámetros donde más allá de ellos no es probable que sucedan las cosas, pero los actores pueden forcejear dentro de cierto espacio y eso en los modelos matemáticos comunes que se utilizan no aparece o no se hacen de esa manera, ¿sí? Ya decía, está muy acotado por el modelo económico, eh, por la importancia del capital extranjero, por el bajo salario, por el tipo de sindicatos, pero está abierto a la acción de los sujetos, ¿sí? De los que, como dicen los colombianos, se pongan mal las pilas. Es una frase que siempre me ha gustado. Es decir, la pila da energía y entonces ponerse la pila es ponerse abusado, tratar de tener iniciativa, ¿sí? Y también el juego que puede tener lo institucional en términos de las regulaciones, las reglamentaciones. Yo decía, si hay una reglamentación para el homework, bueno, pues a lo mejor cambian un poco la situación que yo estaba mencionando, en lugar de dejarlo hacia la libre. Entonces, el futuro está relativamente abierto, diría yo. No está totalmente predeterminado ni está totalmente abierto, por eso digo relativamente abierto. Y entonces, eso es lo que yo por lo pronto les podría decir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Mariano, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos y a todas. Primero que nada, quería agradecer la invitación y, por supuesto, al doctor de la Garza por su exposición. Tenía como comentario, son tres preguntas que me gustaría hacerle al doctor de la Garza con base en su exposición. La primera referida a la relación entre el proceso de concentración de la riqueza y la pandemia. Es decir, si uno ve actualmente el siglo XXI ha sido un siglo que se ha caracterizado por la concentración cada vez mayor de la riqueza. Y parecería ser que esta pandemia está radicalizando este fenómeno. Pongo un dato, por ejemplo, las 12 personas más millonarias de Estados Unidos a lo largo de esta pandemia se hicieron 40% más ricos. Por ejemplo, y es un dato que creo que grafica mucho esta enorme concentración de la riqueza que estamos viendo, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ganó en un solo día 13 mil millones de dólares. Y en un solo día, en 24 horas. Y si uno ve el préstamo que tomó hace poquito el Ecuador, su presidente, Lenín Moreno, al FMI fue de 6.500 millones de dólares. Es decir, un país entero pidió un préstamo al FMI que es menos de la mitad de lo que en un día ganó la persona más millonaria del mundo. Entonces, lo que genera esto, o la pregunta que le quiero hacer es, ¿cómo usted visualiza este fenómeno en el momento de la pospandemia? Al inicio de la pandemia se daba esta discusión entre distintos autores. Zizek planteó que de la pandemia iba a emerger una especie de comunismo. Después, autores más progresistas hablaron de que la pandemia iba a servir para constituir un nuevo estado de bienestar. Pero estos datos que estamos viendo, cosas que están sucediendo durante la pandemia, a uno lo tenderían a generar pensar que está sucediendo otro fenómeno. Pero me gustaría hacerle a usted la pregunta sobre cómo visualiza lo relativo a la desigualdad y la concentración de la riqueza no tanto en la pandemia, sino en la pospandemia. No para hacer futurología, porque como usted recién planteaba, los actores intervienen en la construcción de futuro, pero sí para ver cuáles serían las posibles alternativas frente a este fenómeno.
La segunda pregunta que me gustaría hacerle es en lo relativo a la relación entre la automatización y el trabajo del cliente. Usted tiene muchos trabajos donde ha abordado la incorporación del cliente en el proceso de trabajo, sobre todo en el sector servicios, para recibir el producto y también como estrategia del capital, en el sentido que se han preocupado las empresas, el capital se ha preocupado porque tareas que realizan sus trabajadores remunerados se destinen o las realicen sus clientes y de esa manera reducir salarios, reducir actividades, reducir fuerza laboral, reducir costos y así aumentar la ganancia. Un ejemplo de esto en el siglo XX es el tema de los supermercados, tipo Walmart, la cual uno para recibir el servicio, para comprar algo en Walmart, necesita en su condición de cliente realizar muchas actividades, llevar el changuito, seleccionar los productos, llevarlo a la caja, hacerlo pasar por la caja, ponerlos dentro de una bolsa, etcétera, etcétera. Son tareas que de antemano, bueno, pequeños negocios los realizaban o las realizan un trabajador remunerado. En cambio, Walmart ha reducido costos a partir de trasladar esas actividades a los clientes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo ve usted o qué relación ve, si es que la ve, entre la actual automatización y este tradicional intento de los capitales de aumentar la cantidad de actividades que realizan sus clientes? Pongo un ejemplo, el tema de la intención de McDonald's en la actualidad de que sean reemplazados sus trabajadores que venden al público por máquinas en la cual el cliente va y le pide directamente a la máquina, tocando la pantalla, una hamburguesa específica. De esa manera, el cliente tiene que hacer un nuevo trabajo, pedir ellos mismos la hamburguesa, y así eliminaría una cantidad de trabajos importantes. Y al mismo tiempo la pregunta en relación a esto es, ¿qué en esta estrategia del capital usted ve límites o qué potencialidades y límites ven en reducir costos para estas empresas? Y la tercera y última pregunta, usted en una de las diapositivas habló sobre los impactos diferenciales que estaba teniendo la pandemia en distintos sectores sociales. Entonces, en lo relativo al trabajo, me gustaría preguntarle específicamente sobre la relación entre la pandemia y el trabajo reproductivo y de cuidado no remunerado. Evidentemente, la pandemia aumentó el trabajo reproductivo y de cuidado no remunerado en el sentido de que más personas cada vez pasan más tiempo en los hogares, se trabaja desde la casa y sobre todo hubo una cancelación de la educación presencial, se cerraron los establecimientos educativos de casi todo el mundo y eso implicó que hubiera muchísima educación a distancia, que sobre todo las niñas, los niños o los estudiantes en general realizaban la educación desde su casa, lo que obviamente acrecentó el tipo de trabajo reproductivo y de cuidado no remunerado, que usualmente, y sobre todo en nuestro continente, lo realizan las mujeres. Por ejemplo, según los estudios de la CEPAL, las mujeres destinan 3 veces más tiempo que los hombres a este tipo de trabajos. Trabajos que han aumentado importantemente durante la pandemia. Entonces, lo que ha generado que las mujeres que son trabajadoras, me refiero a que también tienen trabajos remunerados, se les ha complicado todavía más la cantidad de carga que tienen y además, si es que están en su condición de desempleadas y buscan nuevos trabajos, se les dificulta todavía porque tienen que destinar todavía más tiempo a trabajos no remunerados. Entonces, me gustaría saber usted, para finalizar, cómo visualiza esta problemática en el futuro y qué tipo de medidas piensa, hablando de lo institucional, para buscar solucionarla. Entonces, en resumidas cuentas, son 3 preguntas. Primero, en el futuro, en la relación entre la concentración en la riqueza y, por lo tanto, el aumento de la desigualdad en relación a la pandemia. En segundo, la relación entre la automatización y el trabajo del cliente. Y el tercero, con lo que tenga que ver la relación entre la pandemia y el trabajo reproductivo y de cuidado no remunerado. Muchas gracias, doctor. Sí, sí, muchas gracias, Mariano. Yo creo que todas son preguntas muy pertinentes. Acerca de la primera pregunta, efectivamente hay segmentos de empresarios y de la economía que se han visto favorecidos, no afectados. Hay otros que sí se han visto afectados y a veces con gran intensidad. Se han visto sobre todo favorecidos los que tienen que ver con la informática, ¿sí?
digamos, los que venden plataformas, por ejemplo, lo que estamos usando ahora, el Zoom, ¿sí? Y entonces, estas grandes, enormes, gigantescas, como Google, Amazon, Facebook, digamos, han reportado grandes ganancias, ¿sí? Otras no, otras han tenido pérdidas importantes, sobre todo por el cierre de actividades, para evitar los contagios. Se van rápidamente recuperando algunos, otros no tan rápidamente, sobre todo el sector turismo. Entonces, digamos que la acumulación de riqueza ha sido desigual dependiendo del tipo de actividad que hagan las empresas. El ejemplo que tú ponías, pues corresponde a estas empresas relacionadas con la informática y la computación, que efectivamente se han visto muy favorecidas, simplemente porque ha crecido muchísimo la comunicación de esta manera. Bueno, en el futuro se espera que otros crezcan y que la situación de acumulación de la riqueza que, como yo mostraba en una gráfica, ya venía de tiempo atrás, es decir, que ha caracterizado al modelo neoliberal durante varios decenios, pues creo que esto tenderá a acentuarse. ¿Por qué digo que tenderá a acentuarse? Porque el hacer un viraje en términos de mejor reparto de la riqueza implicaría la existencia de fuerzas políticas y sociales suficientemente potentes para imponer ese viraje, ¿sí? Repito, yo nunca veo esas tendencias como tendencias que necesariamente van a suceder, hagan lo que hagan los actores. Es decir, a veces estas tendencias cambian dependiendo de la relación de fuerzas, pero en este momento yo no veo una fuerza social política pues prácticamente en ningún lado, aunque en algunos sea menor que en otros, capaz de cambiar mucho los rumbos. Por ejemplo, de ir por el camino de la renta universal, es decir, de esta propuesta que existe en algunos países desarrollados, sobre todo, de a cada habitante del país, darle una cantidad de dinero independientemente del tipo de trabajo que realice, ¿sí? Para su subsistencia. Eh, ¿Esto es posible en términos abstractos? Pues en términos abstractos sí, porque uno dice, esta enorme masa de dinero que se llevan unas pocas corporaciones, pues podría repartirse de otra manera. Pero las corporaciones no van a repartirla simplemente por humanitarismo, sino lo harían si estuvieran obligadas por una legislación, y para tener esa legislación se necesita tener un Estado y tener un parlamento que establezca ese tipo de reglamentaciones, y para eso se necesita una fuerza que empuje detrás. Y eso es lo que no veo, ¿sí? Es decir, no lo veo y por lo tanto, pues queda como una propuesta abstracta o como un buen deseo. O sea, lo más probable a mí me parece es el otro camino, el que yo mencioné hace rato, que ante esa gran masa de gente que quedó desocupada o que está buscando por primera vez trabajo, pues las empresas se aprovechen y tiendan a pagarles menos, con menos prestaciones, con menos seguridad en el empleo, con formas estas intermitentes de trabajar, no trabajar, como los que yo mencionaba. En el futuro post pandemia cercano, eso me parece más probable. Si después todo esto que digo cambian las condiciones, sobre todo sociales y políticas, bueno, ahí tendríamos que volver a discutir. Pero por lo pronto, la alternativa optimista o suave, menos dura, no la veo como la más posible, ¿sí? Este, la segunda es muy interesante porque en la UAM Iztapalapa hemos desarrollado muchos proyectos a través del concepto de trabajo no clásico, ¿sí? Que bueno, no todo el mundo tendría que conocer en qué consiste, pero es este tipo de trabajos que requiere
que participe el cliente haciendo algo de la actividad. Ya lo decía Mariano, por ejemplo, en el McDonald's común no hay meseros, a diferencia del restaurante convencional, y entonces el cliente tiene que ir al mostrador, recoger su comida, llevarla a su mesa y luego depositar los desperdicios, es decir, actividades que hacía un empleado en otras condiciones, los hace el cliente. Y eso lleva al concepto del trabajo del cliente, que por supuesto no es remunerado, pero que pues forma parte de la estrategia de negocios de este tipo de empresas, ¿sí? Entonces, este tipo de actividades donde el cliente tiene que trabajar para recibir el servicio por el cual está pagando es una aparente paradoja. Bueno, ya existía, por supuesto, de hace tiempo, eh, pero pudiera intensificarse después de la pandemia. Es decir, no necesariamente robotizarse, decía yo, eso pues depende de, de muchas variables como las que mencioné hace rato, y no simplemente si la actividad es automatizable, ¿sí? Y sobre lo último, que es el trabajo de cuidado, en especial le interesaba a Mariano el no remunerado, porque hay un trabajo de cuidado remunerado. Por ejemplo, pagar a una enfermera para que cuide al abuelito que está incapacitado. Ese sería de cuidado remunerado. El no remunerado, pues casi siempre lo hacen las mujeres en la casa, y esto ha aumentado la carga con la pandemia, sobre todo porque los niños se han quedado en las casas y no han ido a la escuela, y los padres de alguna manera tienen que vigilarlos o intervenir. Y entonces este es un trabajo de cuidado que antes no hacían más que parcialmente. Ahora lo tienen que hacer con mayor amplitud, y entonces eso se agrega pues a otras actividades del hogar. Entonces esto está relacionado con la pandemia, pero si el futuro, soy pesimista, fuera efectivamente de mayor precarización, ¿sí? Yo diría que más gente en los hogares estaría forzada a hacer trabajos de cuidado que antes se compraban afuera, tenía alguien que los hiciera, pero asalariado, y entonces ahora, pues, digamos, a lo mejor llegó para quedarse. Ahí sí, a lo mejor esa expresión de llegó para quedarse, cuando menos durante un tiempo no tan corto, pudiera aplicarse. Pero muy en relación con las situaciones de precarización, en donde se trataría de hacer los menores gastos posibles, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor, por la respuesta a las tres preguntas. Acá hay la audiencia, hay dos preguntas más. Las leo, Ana. Sí. Carlos pregunta, hace 3 días el Banco Mundial presentó el informe Efecto Viral, COVID-19 y la transformación acelerada del empleo en América Latina y el Caribe. Y menciona en este informe que más del 50% de los empleos mexicanos podrían estar en riesgo por la automatización. ¿Qué opina sobre esta predicción? Y la segunda Sí, pregunta, bueno, sí, sí. sí, 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 yo vi el informe, ¿sí? Y me pareció totalmente exagerado, ¿sí? Totalmente exagerado, incluso si lo comparamos con los modelos que yo mencioné, que se hicieron antes de la pandemia, ¿sí? Es decir, pues ninguno llegaba a esa cifra tan elevada, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de ese tipo de pronóstico? Que utilizan el concepto de actividades que podrían ser automatizadas, ¿sí? Que podrían, ¿en qué sentido? En el sentido técnico, ¿sí? Es decir, hay actividades que por ahora no pueden ser automatizadas. Por ejemplo, el trabajo de un científico altamente calificado. Es decir, con todo inteligencia artificial, lo que quieran, no puede ser sustituido todavía ahora por por un robot o una máquina inteligente, ¿sí? Entonces ahí técnicamente no es posible. Pero el trabajo rutinario, estandarizado,
muchos sí pueden ser automatizados. Yo decía, posiblemente la mayoría de las actividades que hacen en la maquila pueden ser automatizadas, pero es muy diferente a la pregunta, ¿van a ser automatizadas? Esa es otra cosa, yo ya lo expliqué con buen detalle. Es decir, lo que lleva a las empresas a decidir un rumbo tecnológico, pues no nada más la posibilidad técnica de hacerlo, sino también es finalmente su rentabilidad. Y entonces, si las maquilas no se automatizaron más porque ya podían haberlo hecho desde antes, eh, pues es porque privó el cálculo de la relación entre el costo de la automatización con relación al costo de la mano de obra, ¿sí? A diferencia de Alemania o del propio Estados Unidos, en los segmentos donde se aplica alta tecnología, como sería el ensamble final de los automóviles. Es decir, ¿por qué hay una diferencia de automatización entre las fábricas alemanas de automóviles en México y en Alemania? Bueno, nosotros lo hemos estudiado e incluso hemos entrevistado a algunos de los gerentes, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos han dicho? Nos han dicho, ya no pensamos automatizar más, sí hay robots, pero llevarlos al extremo alemán no es lo más rentable para la compañía. ¿Por qué? Porque aquí hay una ventaja competitiva muy importante que son los bajos salarios. Entonces, el panorama está más o menos claro. Y puede haber otros factores. Yo mencioné muchos a lo largo de la exposición. Es decir, no solamente en las empresas toman en cuenta la posibilidad técnica, es decir, si existe la tecnología para automatizar y aplicarla, sino pues se juega con muchas y una importante en países como México son los bajos salarios. Entonces, definitivamente yo rechazo ese pronóstico del Banco Mundial, sí lo leí y me parece totalmente exagerado para México, ¿sí? Acá Sergio pregunta, ¿cuál cree que debería ser la tendencia de la legislación? ¿Hacia una mayor protección del trabajo tradicional o a liberarla e incluir las nuevas formas de trabajo como la ligada a la plataforma, la gig economy? Como la que no, se cortó el sonido. Una disculpa, como la gig economy. Sí, sí, digamos, eh, no solamente ese tipo de actividades que decía yo, en el caso mexicano, ocupa muy pocos trabajadores, un porcentaje pequeño. Es decir, hay sectores oscuros en términos de regulación más tradicionales, ¿sí? Eh, digamos que la legislación no llega a ellos, de los trabajadores que se le llama aquí contratados como trabajadores de confianza, ¿sí? Contratados por honorarios. Es decir, aquí sin necesidad de pensar en la G economy o la economía digitalizada, es decir, hagan el trabajo que hagan, aunque sea muy tradicional, no están protegidos y es una cantidad apreciable de gente, ¿sí? Esto la OIT le llama las zonas oscuras de asalaramiento, es decir, la legislación mexicana a uno pagado por honorarios no lo considera asalariado y por lo tanto no tiene derechos laborales. Los derechos laborales para la legislación mexicana es solo para los asalariados, ¿sí? Estos son paradójicamente dependientes no asalariados, ¿sí? Es decir, el abogado que es empleado en una dependencia del gobierno es dependiente, tiene jefes arriba, pero no está considerado como asalariado. Entonces ahí la legislación pues tendría que transitar por el camino de defensa de los dependientes, no solamente defensa de los asalariados. Este tipo de segmento queda excluido de la protección, ¿sí? Lo mismo pasa con el que trabaja por comisiones, ¿sí? Este, decíamos en el caso de los choferes de Uber, pues son considerados como trabajadores independientes, pero son muy independientes los trabajadores de Uber
su trabajo es igual al de un taxista común y corriente, no. Son trabajadores muy controlados por la plataforma de Uber, de tal manera que deberían de ser considerados como trabajadores subordinados, ¿sí? Subordinados que por lo pronto no están asalariados, pero se podría caminar hacia algunos elementos relacionados con lo asalariado. Sí se puede. En la ciudad de Nueva York, eh, los norteamericanos tienen una forma de en las legislaciones en donde hay algunas que son de carácter nacional, pero otras son estatales y otras son hasta municipales. Entonces, se ha hecho ahí una pequeña reforma a nivel que sería como municipal, en donde a los choferes de Uber, en esa legislación local, se les garantiza un salario mínimo. ¿Bien? Y entonces ahí comienzan las anomalías. Es decir, si es un trabajador por su cuenta, pues cómo se le va a garantizar salario mínimo. Pero ¿quién le daría el salario mínimo? Pues la plataforma de Uber, por supuesto, ¿sí? Entonces ahí hay una lucha, es decir, no se consigue simplemente por buena voluntad o con buenos argumentos, sino que Uber va a tratar de defenderse con todo para que se sigan considerando a esos choferes como independientes y quitarse toda responsabilidad como esto de un salario mínimo o más adelante un aguinaldo o más adelante vacaciones pagadas, es decir, todo eso no lo tienen. Y entonces esto ya existía y es probable que se extienda, se profundice. Ahora, está en contradicción con considerar en las legislaciones la nueva manera de trabajar impulsadas por nuevas tecnologías. No, para nada. Es decir, de hecho, el trabajo de Uber pues está implicando nuevas tecnologías, pero también el trabajo de los repartidores que utilizan plataformas, por ejemplo, de Amazon. Los repartidores Amazon utiliza subcontratistas también, pero esos subcontratistas pues están dirigidos a través de una plataforma, ¿sí? Por ejemplo, Federal Express, ¿sí? Y entonces estos son trabajadores también muy desprotegidos, en donde hace falta una legislación que los comprenda, eh, en donde es muy engañoso hablar de tecnología digital en los repartidores. Es decir, están engarzados con procesos en otro nivel que están muy digitalizados, ¿sí? Pero sería muy exagerado decir el repartidor de Amazon o que reparte productos que maneja Amazon, pues es un trabajador digitalizado, eso sería una exageración. Es decir, es sobre todo un trabajador manual, o sea que lo que hace es trasladarse en su motocicleta, su automóvil o algún medio de transporte y entregar paquetes y pedir que se firme y poner en su tableta algunas informaciones elementales. Pues muy difícil eso llamarle trabajador digitalizado, ¿sí? Pero a la vez sí está, pero está porque hay un aparato oscuro que él no conoce ni sabe muy bien cómo funciona, que es la plataforma, y nunca ve quiénes están a cargo ni qué trabajo hacen, y ahí sí hay trabajadores digitalizados, pero son muy pocos, y ahí sí están las altas calificaciones. Es decir, en una plataforma de entrega de productos, ¿dónde está la mayoría de la que están? Entre los repartidores. No están entre los ingenieros de sistemas que están revisando los software, ¿sí? Entonces, no es incompatible, diría yo, pero es muy importante no olvidar que ya había segmentos muy importantes, muy desprotegidos y que nadie les ponía atención, ¿sí? Por ejemplo, en la última reforma laboral en México, pues quedó totalmente ausente cualquier consideración sobre estos tipos de trabajo, algunos nuevos y otros que no son nada nuevos. ¿Alguna otra, Mariano? Creo que finalizamos. Sí, desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Bien, Se quedaron un par de preguntas de la audiencia. Lo agradecemos mucho que hayan sido parte de esta discusión, que sin duda, como usted decía, doctor,
hay mucho tema todavía por discutir y creo que no será la única vez que tratemos un tema tan interesante. No sé si gusten, Sí. para finalizar, hacer un cierre, una conclusión, doctor de la Garza, Mariano. Bueno, por mi parte, agradecerles su atención. Digamos, son temas que pues nosotros investigamos junto con los estudiantes en proyectos de investigación y que tratamos de mantenernos actualizados en estas discusiones. Y entonces la recomendación es no dejarse llevar tan inmediatamente por los medios de comunicación masiva, porque a veces presentan las situaciones muy simplificadas. Es decir, como esto de lo que presentó el Banco Mundial, es decir, es demasiado exagerado, ni siquiera los modelos que yo mencioné pues alcanzaban a decir que el 50% de los trabajos en México se podían automatizar. Realmente esto es inconcebible, podríamos decir, para el que conoce un poco estas cosas, ¿sí? Entonces, que hay que ser muy críticos, que hay mucho debate, ¿sí? Y que hay que presentar las cosas en debate, que no hay verdades tan claras, tan absolutas. Más bien hay que informarse más, hay que estar atento pues a los que discuten esto y ver los argumentos de un lado, ver de otro, antes de casarse fácilmente con que el futuro está muy claro. Yo diría que en esta época está más claro que nunca, ¿sí? Mariano, ¿agregar algo más? Solamente agradecer al doctor de la Garza por su exposición y a la UAM por organizar esta actividad. Pues muchas gracias, doctor de la Garza, gracias por estar Gracias a aquí, ustedes. al maestro Mariano Casco también por su participación. Y bueno, y agradecemos a todos los que nos acompañaron en esta transmisión y les recordamos que el ciclo La Investigación UAM presente ante la pandemia se transmite todos los jueves en vivo a las 5 de la tarde. El próximo jueves, 8 de octubre, se presentará Retos y oportunidades de la docencia e investigación en filosofía en tiempos de pandemia. Los esperamos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.